La primera discusión sobre los agujeros negros fue hecha por un profesor de Cambridge. Su nombre era John Michell, en 1783. Él decía que si se disparaba verticalmente hacia el cielo una bola de cañón, paulatinamente, esta se vería frenada por la gravedad y el objeto comenzará a frenar hasta que regrese al suelo. Sin embargo, si la velocidad de la bala fuera mayor, podría escapar de la gravedad de la Tierra. Actualmente sabemos que la velocidad de escape de la Tierra es de poco más de 11 kilómetros sobre segundo, mientras que la velocidad de escape de la superficie del Sol sería de unos 617 kilómetros sobre segundo. Si comparamos estas velocidades con la de la luz, que es de 300.000 kilómetros sobre segundo, es nada. La luz no tiene ninguna dificultad para escapar del Sol o la Tierra, pero el profesor Michell adujo que podrían existir estrellas mucho más masivas que el Sol y que por tanto tuvieran una gravedad muy superior a la de nuestra estrella madre, haciendo que quizá la luz no fuera capaz de escapar de estas. Si cualquier luz que estas pudieran producir no pudieran escapar de su gravedad, la consecuencia es que no podríamos verlas, serían estrellas oscuras. Lo que el profesor Michell especulaba no es más que lo que hoy en día conocemos como agujeros negros. Las reacciones nucleares en el centro de una estrella funcionan como una fuerza repulsiva, mientras que toda su masa en conjunto que ocasionan su propia gravedad originan una fuerza implosiva que va hacia adentro, que trata de aplastarse sobre sí misma. Cuando la estrella tiene combustible suficiente para hacer la fusión nuclear, se mantiene un equilibrio entre esa fuerza repulsiva e implosiva. Einstein creía que las estrellas no podían colapsar sobre sí mismas porque la materia no podía ser comprimida hasta cierto punto, pero el físico John Wheeler publicó artículos donde enfatizaba que de hecho era posible y exploró las consecuencias de esto dentro de la física teórica, previniendo muchas propiedades físicas de estas estrellas colapsadas. Toda estrella, al llegar al final de su vida, entendiendo esto como el fin de sus procesos nucleares, se va a comprimir porque ya no hay presión térmica que detenga su propia masa y por lo tanto su gravedad. Una estrella ordinaria como nuestro Sol terminaría convirtiéndose en lo que conocemos como una enana blanca. Pero según demostró en 1930 Subrahmanyan Chandrasekhar, el límite de las enanas blancas es de una masa de 1.4 veces la del Sol. Entonces, ¿qué pasa con todas las estrellas que superan esa masa? Terminan en una violenta explosión llamada supernova, donde arrojan sus capas superiores y se transforman en una estrella de neutrones. Pero, ¿y si la masa es aún mayor? Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, abordó el problema, así como George Volkoff y Hartland Schneider, demostrando que una estrella así no puede sostenerse colapsando hasta un punto de densidad infinita llamada singularidad. Y una singularidad posee una curvatura infinita de espacio-tiempo, por lo que toda nuestra física pierde sentido ahí. De hecho, la singularidad marca el final del espacio y el tiempo, siendo esto lo que a Einstein le parecía tan cuestionable. Para él no tenía sentido. Las ecuaciones de Einstein no podían ser usadas en una singularidad. En consecuencia, no se podía hacer ningún análisis predictivo. Era algo muy extraño. El físico y matemático Roger Penrose propuso la conjetura de la censura cósmica, donde todas las singularidades están ocultas para nosotros porque no podemos obtener información, ya que la luz no puede escapar. Son puntos de densidad infinita que están fuera de este universo como lo entendemos. Entonces, ¿es información del universo que se pierde para siempre? Fue el mismo John Wheeler quien introdujo el término agujero negro en 1967, y es imposible saber qué hay o qué sucede exactamente dentro de un agujero negro. Estos tienen un borde, una orilla llamada horizonte de sucesos, una frontera que de ser alcanzada ya nada podrá escapar de caer en la singularidad, en aquel agujero infinito en el espacio y el tiempo, en ese pozo gravitacional. Ahora vamos a intentar comprender un poco más a profundidad los agujeros negros.
Stephen Hawking descubrió el teorema del área de los agujeros negros, el cual en palabras simples significa que si cae radiación o materia adicional, el área del horizonte de sucesos siempre aumenta. También sucede cuando dos agujeros negros colisionan y se fusionan, donde el área del horizonte de sucesos del agujero negro resultante siempre es mayor que la suma de las áreas de los agujeros negros que lo conformaron. Este teorema fue probado por LIGO, un observatorio de detección de ondas gravitacionales, y a partir de la forma de las ondas se puede estimar las masas y momentos angulares de los agujeros negros, y tomando en cuenta el teorema sin pelo, esto termina por ayudar a resolver el problema del área de los horizontes. Pero, ¿qué es el teorema sin pelo? Suena gracioso, pero resulta que desde fuera no podemos decir qué hay dentro de un agujero negro. Eso es obvio, ¿no? Sea lo que sea que se les arroje o aquello que los forme, los agujeros negros tienen el mismo aspecto, y Weller expresó este hecho con la frase: los agujeros no tienen pelo. O sea, todos se ven iguales, como las cabezas de los hombres calvos, que son todas iguales y no vemos distintos peinados que puedan diferenciar a las personas. Estas propiedades sugirieron que hay un parecido entre el área de horizonte de sucesos de un agujero negro y el concepto de entropía de la termodinámica de la física clásica. La entropía es una medida de desorden de un sistema, y la famosa segunda ley de la termodinámica establece que la entropía aumenta con el tiempo, o sea, el desorden del universo siempre incrementa. El problema es que se supone que si un agujero negro tiene una entropía proporcional al área de su horizonte de sucesos, significa que también debe tener una temperatura que fuera proporcional a su gravedad superficial. Y de acuerdo con los conceptos clásicos, esto no debería ser posible, ya que un agujero negro absorbe cualquier radiación térmica que cayera en él, siendo incapaz de emitir calor. Si no estás entendiendo nada, en pocas palabras, el teorema de área y el teorema sin pelo conducían a la conclusión de que los agujeros negros tienen temperatura y emiten radiación, cuando se supone que todo lo que cae en ellos simplemente cae a un pozo gravitacional de donde la luz no puede escapar, y por tanto no deberían emitir radiación ni temperatura. Esto era una paradoja. El problema es que desde el exterior, como ya mencioné, los agujeros negros lucen igual. No podemos saber lo que hay dentro. Por tanto, tampoco se puede verificar si existen diferentes tipos de agujeros negros con propiedades distintas según la manera en cómo se formaron, para conocer su verdadera naturaleza, ya sea por colapso de una nube molecular, el colapso de una estrella, la colisión de dos o más agujeros negros, etc. Nuevamente, como decía Weller, los agujeros negros no tienen pelo. Lo único que podemos saber de un agujero negro desde su exterior, tal como decía el físico y astrónomo Jacob Bekenstein, es su masa, carga eléctrica y momento angular. Esto significa que además un agujero negro debe contener una gran cantidad de información oculta al exterior. Y aquí surge otra paradoja, la paradoja de la pérdida de información. Información que cae en la singularidad y se pierde para siempre. Analicemos. La información requiere energía, y la energía tiene masa. Según la ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado, que nos demuestra que energía y masa son lo mismo. Por tanto, si una región del espacio hay demasiada información, colapsará en un agujero negro cuyo tamaño refleja la cantidad de información que contiene. Por tanto, debería tener una temperatura y brillar como un metal caliente. Pero se supone que eso no es posible. La mayoría de físicos les incomodaba este pequeño defecto en la teoría. Era una contradicción. Aquí había un enorme hueco de conocimiento. El profesor Hawking intentó arreglarlo, pero este error permanecía hasta que finalmente decidió aceptarlo. Tenía que ser un proceso físico real. Los agujeros negros sí emiten energía, emiten partículas y radiación como si fuera un objeto ordinario a cierta temperatura. Según la mecánica cuántica, en el vacío del espacio aparecen partículas virtuales que saltan a la realidad momentáneamente. Esto probado así por el efecto Lamb. Las partículas virtuales aparecen como un par, una partícula y antipartícula.
antipartícula, aniquilándose mutuamente en una existencia efímera. No obstante, ¿qué pasa si este par aparece en el horizonte de sucesos y una de estas cae al agujero negro, evitando que la que se quede fuera se aniquile, violando las leyes de la mecánica cuántica al escapar? Resulta que la naturaleza es consistente y hace cumplir la norma. Por tanto, el agujero negro otorga de su propia masa por la partícula que robó y así la que queda libre se aniquila cerca del horizonte de sucesos. Esto produce radiación que podemos detectar y es llamada radiación de Hawking, en honor al profesor Stephen Hawking. Así queda probado que efectivamente los agujeros negros tienen una temperatura y producen radiación, sin que realmente esté escapando nada de la singularidad. Esta paradoja es eliminada. Finalmente, sobre la paradoja de la pérdida de información, los últimos estudios sugieren una forma en la que el agujero negro sí guarda la información sin que se pierda. Si un agujero negro es una curvatura infinita, entonces todo tipo de simetría se rompe. En términos simples, la simetría es entendida como la correspondencia exacta en la disposición regular de las partes de un cuerpo o región. El espacio en ausencia de materia es como un espacio plano sin curvatura y conserva una completa simetría porque es igual en todas partes, pero cuando hay objetos, esa simetría se rompe por la gravedad, que distorsiona el espacio de diferentes formas. Entonces, un agujero negro, teniendo una curvatura infinita, todo tipo de simetría está rota al estar violentamente distorsionado. Pero se ha descubierto que en el espacio en realidad existe una colección de simetrías adicionales llamadas supertraslaciones, asociadas a una magnitud que se conserva. Recordemos que magnitud, en términos de física, se refiere a una cantidad medible de un sistema físico al que se le pueden asignar distintos valores. Y si esto es así, es posible que los agujeros negros también posean una carga de supertraslación, es decir, distintos estados de magnitudes conservadas, que a diferencia de lo expresado en el teorema sin pelo, que nos dice que todos los agujeros negros son iguales y solo podemos saber su masa, carga eléctrica y momento angular desde fuera, en realidad los agujeros estarían llenos de pelos y cabellos gracias a estas supertraslaciones que podrían codificar todo lo que hay dentro de un agujero negro. De esta manera, el horizonte de sucesos contiene la información codificada necesaria para contarnos lo que ha caído dentro de él y saber cosas más allá de solo las 3 características usuales que conocemos. Este podría ser el camino para comenzar a mirar lo que hay dentro de los agujeros negros a partir del profundo estudio de lo que encontramos en el horizonte de sucesos. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.